Bien, buenos días, soy María Domènech, integrante del grupo 14 de las exposiciones de Derecho Civil, y vamos a explicar junto a mis compañeras, Tania Luceño y Alba Tejero, la primera lección referida a los contratos de financiación, que es la lección 14, titulada Los contratos de préstamo y financiación. Voy a empezar yo y bueno, van a seguir ellas con el temario. Los contratos de préstamo en el Código Civil es el primer punto de la lección y debemos primeramente hacer referencia en el artículo 1740 del Código Civil, en el que especifica que en el contrato de préstamo una de las partes entrega a la otra o una cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y la devuelva, y en cuyo caso se llamará comodato, como veremos más adelante, o un dinero o cosa fungible con la condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, y en este caso será un simple préstamo. Vale, el mecanismo esencial del préstamo como figura general está constituido por la entrega y restitución del objeto prestado. La entrega se realiza para que el prestatario use de la cosa, en el caso del comodato, o goce de ella en el sentido más amplio posible, en el caso del simple préstamo, o el mutuo, que también veremos más adelante. De préstamo hay dos clases, ¿vale? El comodato o el mutuo, y se diferencian pues principalmente porque en el comodato hay la obligación de devolver la misma cosa que se ha entregado, mientras que en el mutuo hay que devolver algo de la misma especie y calidad. No obstante, el Código Civil dice que, aunque haya dos modalidades, sigue siendo el contrato de préstamo un contrato único. Vale, o sea, en resumen, lo que hemos dicho hasta aquí es que el comodato es un contrato de préstamo por el cual una de las partes entrega a la otra alguna cosa no fungible para que ésta use de ella y por un cierto tiempo y se la devuelva. Y también debemos añadir que es un contrato gratuito. Por otro lado, en el mutuo, el contrato, o sea, es el contrato en que las partes entregan dinero o una cosa fungible con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Pues bien, ambas clases, mutuo y comodato, tienen en común que la obligación principal del prestatario radica en devolver cuanto le ha sido prestado. Sin embargo, cabe la necesidad de distinguir estas dos clases porque en el contrato de comodato no se transmite más que el uso y en consecuencia se ha de restituirse precisamente, o sea, principalmente la misma cosa. En cambio, en el mutuo, el prestamista transmite la propiedad del objeto del préstamo al mutuatario. Entonces, este pierde su individualidad al integrarse dentro del patrimonio del prestatario, que restituirá el equivalente económico de lo mismo. Cuanto al carácter real o obligacional de los contratos de préstamo, debemos decir que el Código configura los contratos de préstamo como reales. De esta manera, su perfección, o sea, la perfección de un contrato, no se produce por el mero consentimiento, como hemos visto en casos anteriores, sino que se precisa la entrega de la cosa. O sea, para que haya perfección de un contrato, para que empiecen a cumplirse las obligaciones, deberá haber la entrega de la cosa, objeto de la prestación. Esta entrega es entonces requisito de esta perfección del contrato y por consiguiente del nacimiento de todas las obligaciones que deriven de él mismo. Si no hay entrega, no habrá obligaciones. Cabe decir también que es un contrato unilateral, por lo que produce solo obligaciones para una de las partes, el prestatario, que es quien recibe de la otra parte, el prestamista, la cosa objeto de préstamo. Por ejemplo, si alguien presta un local a otra persona, pues el prestatario será el que le han prestado el local y será el que tiene la obligación de restituirlo, bueno, de devolverlo con las condiciones que se le ha entregado que le ha entregado el prestamista. Bien, voy a proseguir explicando y especificando sobre el préstamo de uso, que es el llamado comodato que hemos hecho referencia antes. Para empezar voy a poner un ejemplo para que quede más claro y después voy a explicar pues más teóricamente lo que quiere decir. ¿Vale? Imaginamos que en un bloque de pisos viven pues dos vecinas que son amigas, una de las cuales es su cumpleaños y quiere hacer una fiesta de aniversario. Esta ve que en su casa pues no hay lugar para estas fiestas y lo consulta con su amiga, la vecina. La vecina le dice que ella tiene una casa en las afueras de la ciudad que la tiene para cuando hace fiestas y es suficientemente grande y le puede prestar. En este caso, la vecina que quiere hacer la fiesta pues le dice que sí, que quiere
asistir, o sea, le gustaría que le dejara la casa para poder realizarla. Entonces tenemos la vecina que quiere hacer la fiesta, que sería el comodatario, y tenemos la vecina que quiere prestar la casa para que la otra pueda hacer la fiesta, que sería el propietario del bien, que es el comodante. Y el bien inmueble sería una cosa no fungible, que sería la casa. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, la persona, el comodante, la persona que quiere prestar el bien, le dice a su amiga, a la vecina, que podrá usar el bien, pero solo para hacer esta fiesta. O sea que ella le prestará el bien, le prestará la casa para que pueda realizar su fiesta y al acabar deberá devolvérsela. Por lo tanto, es un préstamo de uso. Es un préstamo de modo formal. ¿Por qué? Pues porque lo que están es realizando un contrato de comodato. Y lo que pasará es que será de modo gratuito, por lo tanto, la persona comodataria, la vecina comodataria, no deberá pagarle nada para usar de su casa, pero sí que derivan de él unas obligaciones, entre comillas, que serán que deberá conservarla con la máxima diligencia, con cuidado y responderá por todo deterioro que no sea producido por la propia naturaleza de la finca o de la casa, bueno, en este caso de la casa. Entonces, podrá realizar su fiesta en la casa de la vecina, pero al acabar esta fiesta pues deberá devolver y restituir la casa en las mismas condiciones en las que le dejaron, en la que se entregó. Por lo tanto, la definición del comodato se encuentra igualmente en el artículo 1740 y es la que hemos dicho anteriormente, que es que es un contrato en virtud del cual el comodatario recibe una cosa no fungible para usarla durante un tiempo y al acabar se ha de restituirla. De hecho, hay una sentencia en el del Tribunal Supremo el 3 de diciembre del 2014 en la que lo define como un contrato de uso por el que una parte entrega a la otra una cosa para que la use durante un tiempo o para un uso concreto. Y de aquí sacamos la primera característica importante de este tipo de préstamo, que es un préstamo de uso para usar, o sea, para usar el bien, no fungible, como hemos dicho antes. Seguidamente también hablamos de duración, que es otra de las características importantes. Por lo tanto, hemos dicho que es un préstamo de uso y hemos de hablar de duración. ¿Por qué? Pues porque el uso se otorga por el comodante por cierto tiempo. Esta duración, o sea, por ejemplo, en el caso que he puesto yo de las vecinas que le presta la casa, está diciendo que cuando termine la fiesta, o sea, cuando termine el uso, deberá devolver la casa en las mismas condiciones. Por lo tanto, esta duración puede estar, por una parte, estipulada por los contratantes expresamente. Por ejemplo, pues en 3 días me la devuelves, o en 10 días, o en un mes, o en un año. Pero a falta de pacto, según el artículo 1749, puede ser que la restitución deba de realizarse cuando termine este uso, pues como el ejemplo de la casa. Cuando termine la fiesta deberás devolverme la casa. Si no se pactó ni duración ni uso en el que haya de destinarse lo prestado, se acudirá a la costumbre de la tierra. Eso quiere decir que se determinará el uso y la duración quedará al arbitrio del comodante. En el caso de que haya alguna duda o algún problema, pues deberá probarlo el comodatario, según el artículo 1750. Vale, hemos dicho entonces que las características principales eran que era de uso, que tenía una duración y por otra parte también debemos saber que es esencialmente gratuito, por lo tanto las personas no deberán pagar por el préstamo en comodato, en este caso, de la casa o del bien no fungible. Pues, por lo contrario, si este comodato no fuera gratuito, no sería un comodato. ¿Por qué? Pues porque cambiaría la naturaleza del contrato y sería una naturaleza diferente porque se comportaría en un contrato de arrendamiento en el que existiría un precio, por ejemplo, en el caso de que yo alquile o arrende una casa para un fin de semana y pague dinero al propietario. Por lo tanto, en este caso no sería un contrato de comodato, sería un contrato de arrendamiento. Vale, como sabemos entonces, el objeto del contrato de comodato lo constituyen, según el código, cosas que no se consumen por el uso de la misma. Por ejemplo, pues la casa no se consume en el momento en que yo la estoy usando. Por eso utilizamos la expresión de cosas fungibles. No obstante, no quiere decir que no podemos usar y tomar como objeto de la prestación, en el caso del comodato, cosas consumibles. ¿Por qué? Pues porque
sí que puede ser siempre y cuando su uso no conlleve su consumo. Por ejemplo, se pueden prestar botellas de licor para exponer sin que se consuma este licor. Vale, en base a estas características que hemos dicho sobre el comodato y hemos explicado qué era, debemos decir que en frecuencia se suele confundir con la figura de precario. O sea, el precario se confunde con comodato. ¿Por qué? Pues porque son muy similares. Lo que pasa es que tienen diferencias muy específicas y muy importantes que determinan pues, la diferencia entre los dos. Vale. En primer lugar, cabe decir que la situación de precario carece de regulación normativa concreta, por lo que se encuentra regulada dentro de la regulación del comodato. Y a veces se llega a entender como una simple variante. No obstante, para encontrar una definición más directa tenemos que ir a jurisprudencia. Entonces, los jueces, a lo largo de sus sentencias, van creando el concepto y definitivamente se han creado diciendo que es una cesión de un inmueble, o sea, de un bien, o un local, o una casa, o una finca, o lo que sea, que se realiza, o sea, que lo realiza el propietario o usufructuario o alguien que está autorizado para hacerlo, y lo cede a un tercero de modo gratuito y sin establecer ni uso ni plazo determinados. Vale, aquí vemos la diferencia con el comodato. El comodato era gratuito también. Lo que pasa es que en el comodato se establecía el uso o el plazo. En este caso, en el precario no se establece ni el... O sea, no se fija una duración determinada de plazo ni un uso. En relación al objeto del préstamo de uso de comodato, debemos de tener en cuenta que consiste en cosas no fungibles, es decir, cosas que no pueden consumirse por su uso, como bien indica el artículo 1740 del Código Civil. Es decir, como bien ha expresado mi compañera, el artículo expresamente nos indica que el contrato de préstamo consiste en la entrega de una cosa no fungible. Aún así, no existe la imposibilidad de que un comodato recaiga sobre cosas consumibles, siempre y cuando el uso pactado no lleve aparejada su consumición. Es decir, el objeto no se llega, que el objeto no se llega a consumir por su reiterado uso, como podría ser el caso de el préstamo de botellas de vino de gran calidad para exponerlas al público. Además, aunque el Código Civil parece pensar en cosas muebles, también puede ser objeto del contrato cosas inmuebles. Si hablamos de la capacidad necesaria de las partes contratantes, debemos de tener en cuenta que no existen reglas especiales que regulen la capacidad del préstamo, o sea, de la capacidad de las partes en el préstamo de uso. Es por ello que regirán las normas generales de la contratación. Es decir, que según el artículo 1264, no podrán prestar su consentimiento los menores no emancipados, salvo en aquellos contratos en que la ley les permita realizar por sí mismos o en asistencia de sus representantes, o aquellos relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad. Además, tampoco podrán prestar consentimiento las personas que tengan la capacidad modificada judicialmente. Sin embargo, como el comodatario adquiere el derecho a usar una cosa, el derecho a usar la cosa entregada, es necesario que el comodante tenga sobre la cosa, si no es propietaria de ella, un derecho que la autorice para ceder su facultad de uso. Es decir, en caso de que el comodatario fuera titular de un derecho personalísimo e intransmisible, no podría ceder la cosa en comodato, como sería el caso del artículo 1525, que dice que los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título. Ahora os hablaré sobre el contenido de este contrato, es decir, de los derechos y obligaciones de las partes. En primer lugar, hablaré sobre el derecho de uso del comodatario, después sobre las obligaciones del comodatario y finalmente sobre las obligaciones del comodante. En primer lugar, en relación al derecho del uso del comodatario, según el artículo 1741 del Código Civil, el comodante conserva la propiedad de la cosa prestada, es decir, que el comodatario no pasa a ser el propietario, sino que solamente tiene el derecho de uso sobre dicha cosa. Este uso se limita a la propia cosa, es decir, el comodatario no podrá adquirir los frutos. Además, el artículo 1742 indica que las obligaciones y derechos que nacen del comodato pasan a los herederos de los contrayentes, a no ser que el préstamo se haya hecho en contemplación del propio comodatario. En este caso,
los herederos no tendrían derecho a usar la cosa prestada. Esta regla hace referencia al artículo 1257 del Código Civil, que expresa que los contratos solo producen efectos entre las partes contrayentes y sus herederos. En cambio, la segunda expresión que nos indica el artículo 1742 del Código Civil pone un límite al derecho de usar la cosa prestada. En segundo lugar, tenemos las obligaciones del comodatario. Según el artículo 1743, el comodatario está obligado a satisfacer los gastos ordinarios que sean de necesidad para el uso y conservación de la cosa prestada. Por ello, la principal obligación del comodatario es la de la restitución de la cosa prestada. Esto conlleva que el comodatario debe de conservar la cosa con la diligencia exigida a un buen padre de familia, a no ser que se pacte una cosa distinta. Estas obligaciones se exigen por dos cuestiones. La primera es para que el comodatario pueda usar la cosa prestada y la segunda es para que el comodatario conserve la cosa y la restituya posteriormente. En todo caso, estos gastos deben de ser ordinarios, es decir, deben de ser normales, y la obligación de restituir la cosa es ineludible, es decir, inevitable. Además, si el comodatario realiza gastos extraordinarios para la conservación de la cosa, generalmente estos gastos deberán de ser asumidos por el comodante. Por eso, el comodatario puede reclamar su abono, pero carece de derecho de retención de la cosa, como bien indica el artículo 1747 del Código Civil. En relación con la responsabilidad del comodatario, esta se encuentra expresa en el artículo 1746 del Código Civil. Este dice que no responderá de los deterioros sobrevenidos a la cosa por el solo efecto de su uso y sin culpa. Sin embargo, en cuanto a los riesgos en el comodato, el artículo 1744 del Código Civil agrava esta responsabilidad. Esto quiere decir que el comodatario será responsable de la pérdida de la cosa, incluso en caso fortuito, en dos supuestos. El primero será cuando se destinó la cosa prestada a un uso que no era el que se había pactado, y el segundo será cuando el comodatario conserve en su poder la cosa prestada más del tiempo que se había convenido. Estos supuestos también serán aplicables a los deterioros. Es decir, si el comodatario destina la cosa prestada a un uso distinto del que se pactó, supondrá un incumplimiento voluntario y consciente de la obligación que se contrajo. Es por ello que deberá de responder y deberá de ser sancionado. Además, la no devolución a la terminación del comodato supondrá un supuesto de mora previsto en el artículo 1096. Además, según el artículo 1745, si la cosa prestada se entrega con tasación y se pierde, aunque haya sido por caso fortuito, responderá el comodatario del precio, a no ser que se haya pactado una cosa distinta. Es decir, que la tasación es una asunción de garantía, pero no faculta para dejar de entregar la cosa a cambio de la estimación. Finalmente, cuando las cosas se hayan prestado conjuntamente a más de un comodatario, el artículo 1748 del Código Civil establece la solidaridad entre ellos, como excepción legal a la regla de la no presunción de solidaridad del artículo 1137 del Código Civil. En tercer lugar, explicaré las obligaciones del comodante. El contrato de comodato es un contrato que crea obligaciones generalmente a una de las partes, que sería el comodatario. Es por ello que se considera que es un contrato unilateral. Aún así, al crearse esta relación entre comodatario y comodante, el comodante también puede contraer algunas obligaciones que serían expresadas en los artículos 1751 y 1752 del Código Civil. En primer lugar, el artículo 1751 establece que el comodante debe hacerse cargo de los gastos extraordinarios causados durante el contrato para la conservación del uso de la conservación de la cosa prestada, siempre y cuando el comodatario lo ponga en su conocimiento antes de llevarlos a cabo. Aún así, el comodatario puede llevarlos a cabo sin ponerlo en su conocimiento cuando estos gastos fueran urgentes y no pudieran esperarse al resultado del aviso. Así pues, en caso de urgente necesidad, es razonable entender que el comodatario es el que debe realizar los gastos necesarios con derecho a obtener del comodante un reembolso. Además, si hubiera un aviso, el comodante debe de dar su conformidad al gasto, bien de manera expresa o bien de manera tácita. Aún así, los gastos extraordinarios de conservación no son a cargo del comodatario, sino los ordinarios, es decir, solo se hará cargo de los gastos ordinarios, como he mencionado anteriormente.
En segundo lugar, el artículo 1752 establece que el comodante, conociendo de los vicios de la cosa prestada y no los hubiera hecho conocer al comodatario, responderá a éste de los daños que por aquella causa hubiera sufrido. Es decir, que en caso de que el comodante supiera que hay un vicio en la cosa prestada y no lo pusiera en comunicación del comodatario, sería el comodante el que se hiciera cargo de los daños sufridos a la cosa prestada. Esta responsabilidad proviene de la culpa lata, puesto que podría haberlos conocido si hubiera tomado una pequeña molestia, y deriva de una falta de buena fe a la perfección del contrato. Por ello, el comodatario no debe, para que el comodante se haga cargo de los gastos, el comodatario no debe de conocer estos vicios, es decir, debe de ser ignorante. En caso de que no lo fuera, no podría reclamar nada si eran manifiestos, y tampoco podrá hacerlo si pudo conocerlos con razón de su oficio o su profesión, como según indica el artículo 1484 del Código Civil. Finalmente explicaré la extinción del comodato. El comodato se extingue por las mismas causas por las cuales lo hacen las obligaciones. Es decir, en primer lugar, el comodato se extinguirá cuando llegue el plazo de duración pactado, que puede ser determinado tácitamente por la fijación del uso para el que se presta la cosa. Esta determinación del tiempo, del plazo, puede hacerse por las partes, puede ser pactada por las partes, o en su defecto determinarse por las costumbres del lugar. En segundo lugar, otra de las causas de extinción del comodato sería por el vencimiento anticipado que el Código Civil determina en dos supuestos. El primero sería que el comodatario destine a la cosa a un uso distinto del pactado. Y el segundo supuesto sería que el comodante tuviera una urgente necesidad. Es decir, según el artículo 1749, el comodante no podría reclamar la cosa prestada hasta llegar el plazo, después de haber concluido el uso para el que se prestó. Pero en caso de que el comodante tuviera una urgente necesidad, podría reclamar su restitución. Finalmente, según el artículo 1750, si no se pactó la duración del comodato ni el uso al que había de destinarse la cosa prestada y no resulta determinado por la costumbre de la tierra, el comodante podría reclamarla a su voluntad. Bien, en esta parte del vídeo voy a proceder a explicar el préstamo de consumo o mutuo. Así como han indicado mis compañeras a lo largo del vídeo, la regulación del préstamo comienza en el artículo 1740 del Código Civil. De acuerdo con lo que el artículo establece, el simple préstamo se conoce también como mutuo y consiste en el contrato en el que una de las partes entrega dinero o una cosa fungible a la otra, la cual se obliga a devolver la misma cosa en la misma calidad y especie. Sabemos también que el mutuo recae sobre cosas que se consumen por el uso, por lo que el prestatario adquiere la propiedad de estas y está obligado, como he dicho anteriormente, a devolverlas en la misma especie y calidad. Teniendo en cuenta que en ambos tipos de préstamo que se habla en el 1740 del Código Civil se deben de restituir las cosas, si bien hablamos de bienes no fungibles, estaremos hablando, como ha indicado mi compañera Tania anteriormente, de un préstamo de simple uso, mientras que si el objeto de contrato es un bien fungible, estaremos delante de un préstamo de consumo. Ahora voy a pasar a explicar las características del préstamo de consumo o mutuo. En primer lugar, se encuentran las partes de la relación contractual. Por un lado, se encuentra el prestamista mutuante, que es la persona encargada de dar el dinero o el bien fungible a la otra persona, y por el otro lado se encuentra el prestatario o mutuario, que es el sujeto que recibe la cosa o el dinero y por tanto quien tiene la obligación futura de restituirla al prestamista en la misma calidad y especie. Sí es cierto que existe reiterada jurisprudencia que establece que solo nacen obligaciones en virtud del prestatario. Después, otra característica especial de este tipo de contratos son la temporalidad y la normal gratuidad. Efectivamente, la restitución del prestatario ha de hacerse pasado algún tiempo, pues de lo contrario se estaría hablando de un cambio de prestaciones iguales de manera simultánea que no tendría ningún sentido.
Por otra parte, en el Código Civil también se establece que es un contrato normalmente gratuito, ya que ninguna de las dos partes lleva a cabo un sacrificio importante, pero, así como indica el artículo 1740 en el párrafo tercero, el simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés, el cual veremos más adelante. Además de su definición, se derivan las ideas de que se trata de un contrato real, en tanto que lo fundamental del contrato para su cumplimiento es la entrega de la cosa y su posterior restitución. Así lo indica el artículo 1753, el cual paso a citar textualmente. El que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible adquiere su propiedad y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma especie y calidad, como se ha dicho anteriormente. También se puede establecer que es un contrato de duración temporal, es decir, no puede ser indefinido en el tiempo, puesto que así como indica el artículo 1740, se ha de devolver la cosa en tiempo cierto. Además, se configura como un contrato causal, no es abstracto, por cuanto conlleva una finalidad jurídica, es decir, la obligación credenti causa, de la cual depende tanto su validez como su subsistencia. También se puede observar que no exige ninguna forma concreta para su validez, por lo tanto, rige el principio de libertad de forma del artículo 1278 del Código Civil, y el objeto sobre el que recae la relación contractual es una cosa fungible y la más habitual suele ser el dinero, así como se indica en el artículo 1740, 1753 y 1754. Todas estas características además se ponen en relieve en la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada 803/2015. Bien, a continuación voy a hablar sobre la capacidad de las partes del préstamo de consumo. El prestamista, es decir, el que entrega la cosa, ha de poseer de la capacidad general de contratar, pero además ha de tener el poder de disposición sobre la cosa objeto de contrato. Por el contrario, el prestatario solo deberá cumplir con la capacidad general de contratar. Aparte de la general capacidad para contratar, hay que tener en cuenta las siguientes normas. En primer lugar, que el menor emancipado no puede tomar por sí solo dinero a préstamo sin consentimiento de sus padres o en defecto del curador, y que el tutor no puede, sin autorización judicial, dar ni recibir dinero a préstamo. A continuación voy a hablar sobre el contenido que son los derechos y obligaciones de las partes. En este caso, el prestamista no tiene ninguna obligación, puesto que el que se obliga a devolver la cosa es el prestatario, es decir, es el sujeto que adquiere el bien y que por lo tanto ha de devolverlo. El prestamista lo único que ha de hacer es entregar la cosa objeto del contrario, ya sea de manera directa, es decir, entregársela directamente al prestatario, indirectamente por medio de la cesión de un crédito del prestamista al prestatario que éste tenga contra un tercero, o mediante la entrega de un objeto que sirva de título de préstamo. Ahora bien, sí que es cierto que nacen obligaciones a favor del prestatario. Su obligación fundamental, como se ha venido derivando del vídeo, es la de restituir, pues así lo establece el artículo 1753, que he leído anteriormente. Si es dinero, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1170 del Código Civil, el cual dice: el pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España. Si es otra cosa fungible o una cantidad de metal no amonedado, deberá entregar una cantidad igual a la recibida y de la misma especie y calidad, aunque sufra alteración en su precio, así como indica el artículo 1754. Esta obligación se cumplirá en el plazo estipulado y a falta de un plazo estipulado se aplicarán los artículos 1125 y siguientes. A continuación voy a explicar el mutuo con interés. Así como indica el artículo 1755 parafraseando al artículo 1740.3, es admisible el pacto de pagar intereses siempre que sea expreso. Ha de existir, por lo tanto, convención al respecto por las partes y se puede fijar tanto de manera oral o escrita, porque, como se ha dicho anteriormente, en el préstamo de consumo rige la libertad formal. Pero a continuación dispone el artículo 1756 que el prestatario que ha pagado intereses sin estar estipulados no puede reclamarlos ni imputarlos al capital.
La contradicción formal con el artículo 1755 es patente. Para resolverla se ha acudido a la idea de obligación natural, suponiendo que el goce de un capital prestado engendra la obligación de este tipo de pago de intereses. Esta explicación debe abandonarse, pues con la proclamación de la natural gratuidad del préstamo, el legislador está diciendo prácticamente lo contrario. Ello conduce a afirmar que el prestatario ha de seguir pagándolos también en el futuro, pero puede impugnar el contrato por error si demuestra que no existió tal pacto. Después, la cuantía de los intereses puede ser fijada libremente por las partes, salvo la sanción por usura. La ley del 14 de marzo de 1856 abolió la tasa del interés. Los intereses vencidos son susceptibles de capitalizarse, es decir, ser considerados como un capital debido y devenir nuevamente intereses, cosa que se conoce como anatocismo. Y este resultado se puede producir por vía legal o por vía convencional. Bien, cuando se habla del mutuo con interés, hace falta hacer referencia a la represión de la usura. Esta se contiene en la Ley Azcárate de 23 de julio de 1908. Es una ley bastante corta, ya que solo consta de 16 artículos y una redacción un poco ambigua. Esta ley tiene por finalidad la represión de los préstamos usurarios. El artículo primero de la misma establece que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la entregada, cualesquiera que sean su identidad y circunstancias. Bien, lo que proclama este artículo primero es que se considerará nulo todo contrato de préstamo en el cual se hayan pactado unos intereses muy superiores al precio normal de mercado, siempre y cuando estos hayan sido aceptados por el prestatario, que se encontraba limitado de sus facultades mentales o que por su experiencia no conocía el tipo de interés o se encontraba en una situación angustiosa. Bien, la redacción del artículo primero de la ley de usura nos dice, de la ley de Azcárate, cobija tres tipos de préstamos usurarios. En primer lugar, los que contienen estipulación de un interés superior al normal del dinero y muy desproporcionado con las circunstancias del caso, que hace presumir al legislador la falta de libertad del prestatario, es decir, del que ha de restituir la cosa para aceptarlos. En segundo lugar, aquellos intereses en que se consignen condiciones tales que resulten leoninos o para estimar que han sido aceptados por el prestatario a consecuencia de su situación angustiosa, limitado a sus facultades mentales o por su inexperiencia. Y en último lugar, los contratos en los que figure mayor cantidad recibida que la verdaderamente entregada, cualquiera que sea su entidad y circunstancias, aun cuando en ella se incluyesen los posibles intereses o rentas pactadas. Bien, la ley de 1908 de Azcárate también es aplicable a los préstamos mercantiles y el éxito de la acción de nulidad lleva consigo la restitución de las cosas al estado que tenían anteriormente antes del contrato. El prestatario, según el artículo 3 de esta ley, tan solo entregará la suma recibida y si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total percibido, exceda el capital prestado. La acción ha de ejercitarse en un plazo determinado, aunque la ley de 1908 no lo estipula en ninguno de sus artículos y por lo tanto se entenderá dentro del plazo general de 15 años de prescripción.